Nosotros no podemos pretender validar a Dios a través de la ciencia. Déjense de eso, señores. No podemos pretender encontrar a Dios en la ciencia. Yo sé que nosotros lo hacemos cuando vemos que hay aspectos que la ciencia descubre que nos pueden servir a nosotros como base para nosotros justificar lo que nosotros estamos creyendo. Pero señores, tu fe en Dios no necesita que la ciencia lo valide o lo niegue. Tu fe en Dios es tu fe en Dios y punto. De hecho, la misma naturaleza de la fe implica que tú no necesitas prueba para tú mantener tu fe. Tú no necesitas prueba para tú mantener tu fe. Yo no baso mi fe en lo que diga la ciencia o no sobre Dios. A la ciencia no le debería de importar eso. Y usted tampoco debería estar utilizando la ciencia para usted demostrar eso, señores. Eso no tiene sentido, señores. La fe, por su misma naturaleza, no necesita ser probada, no necesita evidencia de nada, porque ese es el misterio, eso es lo bonito de la fe, que tú te puedes mantener creyendo, aunque tú no tengas pruebas razonables de tu poder creer eso. Y hay personas, señores, que su fe está anclada, no ni siquiera en la Biblia, sino en lo que puede la ciencia decirnos a nosotros sobre la Biblia. Dios es más que ciencia y es más que religión, señores. Dios es más que ciencia y más que religión. Y está por encima de esos dos elementos. Hola, ¿qué tal mi gente? David Moreno nuevamente por aquí con ustedes en este rinconcito, Teología Marginal. Un espacio que hemos diseñado con mucho cariño, con mucho amor, para llegar a ustedes desde los márgenes, desde este rinconcito, pero con mucho cariño, con mucho amor y con mucha dedicación. Gracias a las personas que siguen suscribiéndose al canal, a los que están consumiendo el contenido, muchísimas gracias. Bien, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, mis hermanos. Vamos a tratar un tema que está en boga actualmente y es el tema de la apologética cristiana. La apologética cristiana. Ante todo, debo advertir que pudiéramos ver que hay dos tipos de apologética cristiana. Está la apologética cristiana que hace el cristiano en intento de defender su fe frente a aquellos que no creen en Dios. Esa por un lado. Y está la otra, que es la apologética cristiana, aquellos que defienden su fe, pero dentro de la misma comunidad de fe. En ese sentido, yo no voy a tratar con la segunda apologética. Me voy a enfocar en la primera, esa defensa que hacen los cristianos frente a los inconversos, frente a los ateos, frente a los que no creen en la Biblia. Esa defensa que ellos hacen, vamos a trabajarla. De antemano digo que creo que honestamente la forma en la que se está haciendo apologética actualmente y en un intento de convencer a los que no creen en la Biblia o a los que no creen en Dios, la forma, vuelvo y pongo énfasis en la palabra, la forma en la que se hace, niega lo que se quiere afirmar defendiendo su fe. Es contradictorio, pero creo profundamente que la actitud, la forma, la forma, no encuentro otra palabra, pero es así, la forma en la que se lleva a cabo la apologética cristiana suele contradecir y suele ser contraproducente para la misma fe cristiana. Ahora bien, quisiera que nosotros veamos un texto bíblico, que es el que con más frecuencia se utiliza para justificar la apologética cristiana. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13 al 15, dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
El texto prácticamente nos conecta a nosotros el sufrimiento, la persecución y la respuesta que tiene que tener el cristiano frente a eso, que es tener razón. Tener razón, además de en primer lugar, primero santificar a Dios, en segundo lugar le hace un llamado a tener defensa, tener razón de lo que os demande, de la esperanza que hay en él. Hay una conexión interesante en este pasaje bíblico entre la apologética cristiana y entre el sufrimiento y la persecución que era común durante los primeros siglos del cristianismo. Hay un debate interesante con relación a la carta de Primera de Pedro en cuanto a qué tiempo, en qué momento se escribió exactamente. La teología tradicional sostiene que se escribió entre el año 64 al año 68, antes del martirio de Pedro, atribuyéndole evidentemente paternidad a esta carta al apóstol Pedro. Está el otro bando, que son los críticos textual, lo que no están de acuerdo que fue el apóstol Pedro el que escribió esta carta, sino que más bien es una carta seudónima, la cual se escribió siglos después de la muerte del apóstol Pedro. Argumentos tienen cada cual a su favor. Por ejemplo, los que creen que el apóstol Pedro no fue quien escribió su carta, alegan varias cosas. Alegan en primer lugar que el griego con que Pedro escribió no es propio de un pescador de Galilea. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, también sostiene que el apóstol Pedro cita la Septuaginta y de él haber sido el discípulo de Jesús hubiese citado el mismo texto hebreo. También alega que hay mucho refuerzo en cuanto a la teología paulina, lo cual significa que ya la aceptación de las cartas paulinas de Pablo habían sido ya aceptadas y por lo tanto es muy posterior al momento en el que en el que Pedro vivía. También alegan que de Pedro haber escrito esa carta en algún punto pudo haber hecho alusión a su experiencia terrenal en cuanto a que estuvo aquí con Jesús. Esos son básicamente los argumentos que utilizan y algunos otros más. Estoy tratando de resumir lo más breve posible lo que estoy intentando señalar con mayor amplitud. Están aquí en este libro de Antonio Piñeiro algunos de sus argumentos. No solo Piñeiro sostiene que el apóstol Pedro no escribió su carta, sino que también se me fue, hay algunos escritores católicos que también sostienen lo mismo, pero igual, los que no están de acuerdo, por ejemplo, tenemos aquí a este magnate, Luis Alonso Choker, en su Biblia, la Biblia del Peregrino, en la introducción que él le hace a la carta de Primera de Pedro, él dice que sí, que fue Pedro que la escribió. Y como respuesta a los argumentos de los críticos textuales, él responde que en primer lugar, que en cuanto al griego, la naturaleza del griego, que es muy sofisticada para haberla escrito Pedro, se le responde que la pudo haber escrito Silvano. A la respuesta de que él usó la Septuaginta y no la Biblia griega, se le responde que la comunidad a la que iba dirigida la carta era una comunidad de habla griega. De igual forma también a la respuesta de que Pedro no hace mención de su experiencia con Jesús, se le responde que la carta tiene una naturaleza exhortativa y no autobiográfica. Por lo tanto, el apóstol Pedro sí fue quien escribió la carta. Y ahí se va el debate, mis hermanos. En lo personal, yo, David Moreno, desde Teología Marginal, yo considero que no fue el apóstol Pedro el que escribió esa carta, pero debo reconocer que los que sí creen que él escribió también tienen sus argumentos. Por ejemplo, también está este comentario de Simón Kistemaker, que también da razones por las que fue el apóstol Pedro el que sí la escribió y que no es una carta seudónima. Finalmente, cualquier decisión que usted tome al respecto, no pasa nada. Finalmente, usted tiene la Biblia, que es el texto que se utiliza como guía, más allá de la autoría de esos
pasajes bíblicos y del debate que hay. Pero entrando a lo que a nosotros nos compete, a lo que a nosotros nos toca, miren, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Independientemente del tiempo en el que se pudo haber escrito, la iglesia cristiana desde los primeros siglos tuvo grandes persecuciones. Y una de las razones fundamental por la que nace la apologética cristiana a principios del siglo II es como fruto de justamente estas persecuciones. Y esto que estoy diciendo lo corrobora este autor, Justo González, de quien ya lo he mencionado en otras ocasiones, en su libro Historia del Cristianismo, específicamente en el capítulo 7, hablando acerca de que las persecuciones cristianas, las persecuciones de Roma hacia el cristianismo, no fueron tan sistemáticas durante los 2 primeros siglos y parte del siglo III, sino que eran persecuciones donde si demandaba, era ilícito el ser cristiano, pero para que se arreciara alguna persecución contra algún cristiano en específico, habrían que ponerle una denuncia a ese cristiano. Y el cristiano frente a los tribunales, entonces, si era acusado, si era negado o lo demás, pues entonces se procedía con el martirio. Ahora bien, Justo González plantea que justo era en este escenario donde nació la apologética cristiana, en la que por a ti acusarte, por tú ser cristiano, si tú lograbas presentar argumentos favorables y que pudieran elevar el concepto de fe que tenían los romanos, porque también hay que destacar que durante los primeros siglos a los cristianos se le acusaba mucho de la orgía, se le acusaba mucho de orgía en el tema de la cena del Señor que ellos hacían. Los paganos acusaban a los cristianos de práctica de orgías y eran vistos como personas ateas, personas que hacían prácticas que eran contrarias al uso de la razón. Y por lo tanto, los cristianos trataron de demostrar que su fe no era tan irracional como ellos pensaban. Y en este contexto es donde nace la apologética cristiana. Reitero, no era que de este modo, no era que una defensa valiosa o razonable iba a desaparecer la persecución, pero por lo menos, señala Justo González, iba a disminuir la amenaza frente al cristianismo. Ahora, viendo este contexto histórico un poquito más amplio, nosotros nos damos cuenta de que en el primer siglo la idea de la apologética estaba muy conectado con un tema de la sobrevivencia, estaba muy conectado con un tema de lograr sobrevivir a la persecución de la cual era víctima el cristianismo en sus primeros siglos. Ese no es el panorama que nosotros tenemos actualmente, señores. Nosotros vivimos en un espacio donde hay libertad de religión, donde las personas pueden elegir cuál tipo de religión pueden participar. Sin embargo, la forma en la que nosotros hacemos, la forma en la que muchos cristianos hacen apologética es de una forma tan feroz, es de una forma tan agresiva, es de una forma a veces tan deshonesta que da la impresión que lo que se intenta defender no es lo que tú estás creyendo, sino tu propio ego, sino tu propio planteamiento. Una cosa es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio debe predicarse sin discutirse, ¿no? Te predique el evangelio y que la gente lo acepte o lo rechace, eso no tiene que ser problema. El evangelio como tal no se discute, se proclama y ya. Ahora, la apologética que se hace, la defensa de la fe que se hace y está muy de moda el hecho de ahora los cristianos para poder validar su fe, apelar a la ciencia como una herramienta de ellos lograr comprobar que lo que ellos están afirmando, que lo que ellos están diciendo es así. Señores, miren, hay que ser honestos, hay que ser lo más íntegro a nivel intelectual que uno pueda con eso. Nosotros no podemos pretender validar a Dios a través de la ciencia. Déjense de eso, señores. No podemos pretender encontrar a Dios en la ciencia. Yo sé que nosotros lo hacemos cuando vemos que hay
aspectos que la ciencia descubre que nos pueden servir a nosotros como base para nosotros justificar lo que nosotros estamos creyendo. Pero señores, tu fe en Dios no necesita que la ciencia lo valide o lo niegue. Tu fe en Dios es tu fe en Dios y punto. De hecho, la misma naturaleza de la fe, implica que tú no necesitas prueba para tú mantener tu fe. Tú no necesitas prueba para tú mantener tu fe. Y hay un afán, a veces creo yo, desmedido de parte de algunas comunidades cristianas por querer mostrar a Dios a través de la ciencia, que al final lo que quedamos es, o por lo menos yo no soy cristiano como tal, pero por lo menos yo creo profundamente en Dios. Pero yo no baso mi fe en lo que diga la ciencia o no sobre Dios. A la ciencia no le debería de importar eso. Y usted tampoco debería estar utilizando la ciencia para usted demostrar eso, señores. Eso no tiene sentido, señores. La fe, por su misma naturaleza, no necesita ser probada, no necesita evidencia de nada, porque ese es el misterio, eso es lo bonito de la fe, que tú te puedes mantener creyendo, aunque tú no tengas pruebas razonables de tu poder creer eso. Pero nosotros hemos entrado en una dinámica, señores, donde nosotros aparentamos que si la ciencia no confirma lo que dice la Biblia, dejamos de creer en ella. Nosotros hemos entrado en un nivel donde nosotros necesitamos que sea la ciencia la que determine el valor de la Biblia. Señores, eso no tiene por qué ser así. El mundo donde se desarrolló la Biblia, la ciencia todavía no existía como nosotros la conocemos hoy. El mundo donde se desarrolló la Biblia, recuerden, y esto ya lo he dicho en otro video, la naturaleza de la Biblia, el conocimiento bíblico es un conocimiento netamente religioso, es eminentemente espiritual, no es científico. ¿Cuál es la necesidad que nosotros ahora tenemos de nosotros creer que Dios depende del resultado de alguna teoría científica? Señores, de por Dios, eliminemos esa práctica. Porque finalmente, ¿qué va a pasar cuando la ciencia entonces muestre cosas contrarias a tu fe? Tú vas a dejar de creer. Y hay personas, señores, que su fe está anclada, no ni siquiera en la Biblia, sino en lo que puede la ciencia decirnos a nosotros sobre la Biblia. Eso es un error grave, señor. Y por eso es que nosotros vemos tantas personas pasando vergüenza en las redes porque quieren o pretenden introducir a Dios en un experimento social o científico para que las demás personas crean en él. No hagan eso, señores. No hagan eso. Eso no es necesario. Tu fe no está anclada. Mira, a veces yo me pregunto lo siguiente. Yo a veces hago un ejercicio intelectual y yo a veces me pregunto lo siguiente. ¿Qué pasaría? Suponte, por ejemplo, el tema del diseño. ¿Cómo es que se llama este concepto que usan mucho? Se usa mucho para hablar del tema de la creación. El tema de que realmente detrás de todo el diseño inteligente. Suponte que sí, que la ciencia, que lleguen a un consenso unánime, todo el mundo, sí. La ciencia ha confirmado que detrás de todo este universo tan intrincado y tan complejo hay una mano inteligente, hay una mente creadora. Suponte que la ciencia logró confirmar eso. Te pregunto, tú vas a tener forma de tú comprobar que esa mente maestra que está detrás de todo lo creado es el Dios de la Biblia. Tú tienes forma de tú validar eso. ¿Cómo tú sabes que esa mente creadora que está detrás de todo el universo, que la ciencia le llama diseño inteligente o que algunos le llaman diseño inteligente, como sea, cómo tú estás de acuerdo? ¿Cómo tú vas a comprobar que fue Jehová el que creó eso? Y que no fue algún dios de la antigüedad. ¿Cómo tú logras mostrar eso? Entonces, señores, la ciencia no necesita meterse en este campo de espiritualidad, ni tampoco los religiosos deberían meterse para la ciencia para validar lo que ellos están creyendo. Eso es lo que yo estoy planteando, señores. Es más, mire, si mañana la ciencia descubra lo que descubra sobre Dios, sobre la Biblia, sobre la religión, yo voy a mantener mi fe en Dios. Porque este conocimiento, señores, no es científico. Esta espiritualidad no es científico. ¿Y cuál es el problema, señores? Que muchas personas han tenido muchas experiencias espirituales, personales,
que no son científicas, y ellos quieren utilizar la ciencia para legitimar sus experiencias. No, hermano, usted no necesita hacer eso. Usted no necesita demostrar por el método científico el valor de sus experiencias espirituales. Usted no necesita hacer eso. Usted no necesita utilizar ni citar ningún científico ni ningún teólogo para legitimar la experiencia espiritual que usted ha tenido con Dios. Usted no necesita eso. Hermano, déjese de eso. Usted no lo necesita. Su fe es válida para usted. Tampoco usted tiene que estar imponiéndole a nadie que crea lo que usted está creyendo. Eso no tiene sentido, señores. Miren, yo creo que tratar de entrar a Dios en la ciencia es diluirlo. Es diluirlo. Es minimizarlo. Si yo, que creo en Dios como un ser trascendente, pretendo diluirlo a mentes finitas como las nuestras y buscar la forma de comprobarlo, yo estoy diluyendo a Dios, señores. Yo estoy diluyendo a Dios, definitivamente. Entonces, esa práctica, señores, olvídense de eso. Ustedes quieren defender su fe, defienda su fe, pero defienda su fe desde su fe. Defienda su fe desde su fe. No quiere entrar en un terreno científico, no quiere entrar en un terreno filosófico para usted intentar validar su fe, señor. Su fe es tan valiosa con o sin la ciencia. Y la ciencia es igual de valiosa sin la fe. Son dos áreas totalmente diferentes, señores. Nos guste o no, así nos pongamos como nos pongamos, señores. La Biblia no se desarrolló en un mundo científico. Por lo tanto, la constitución y la naturaleza de este libro que tanto amamos, que tanto predicamos y que tanto problema nos ha traído, no es de naturaleza científica. No lo es, señores. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que surgió la ciencia como tal, no existía como nosotros la tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es mi llamado para los apologetas, los cristianos o todo el mundazo? Señores, que tu fe no dependa de lo que te diga la ciencia. Tu fe no debe depender de eso. Tus experiencias espirituales que no son verificables para la ciencia, por eso no son menos reales. Pero tú te afanas por querer usar el método científico para validar tu experiencia. Es un error. Es un error. Y te vas a seguir matando con los científicos y te vas a seguir degalillando y vas a intentar hacer todo lo que hacemos. A veces caer en deshonestidad intelectual. A veces querer forzar a que la Biblia diga lo que la Biblia nunca quiso decir. Tan solo por tú decir, tan solo por tú argumentar que la cosmovisión tuya es la correcta. Entonces no. Entiendo que la fe es linda, hermosa y misteriosa, pero para vivirse de manera personal, para vivirse de manera particular, sin la necesidad de que la ciencia o de que un antropólogo o de que un sociólogo o de que un científico confirme y valide tu fe. Ah, bueno, que algunos van a decir que la experiencia que tú tuviste, tú estabas alucinando. Allá ellos. Tú sabes lo que tú viviste. Tú sabes lo que tú experimentaste. Déjalo a ellos, hermano. Y mantente tú enfocado en tu fe. Y este pequeño video va extendido para todo el que cree y todo el que confía en Dios. Usted no necesita de la ciencia para usted validar su fe, señores. Sáquense eso de la cabeza. No quieran hacer de la Biblia un libro científico porque no lo es. Los intereses que guiaron a los escritores de la Biblia no eran intereses científicos. Eran intereses religiosos, eran intereses espirituales. Entonces tú no necesitas de la ciencia. Tú no necesitas de eso. La ciencia tú la necesitas para otra cosa. Pero tu fe como tal no necesita ser corroborada por la ciencia. Entonces, ¿cuál es finalmente mi mensaje de hoy con relación a la apologética? Señores, en el siglo I, los cristianos tenían que defender su fe y tenían que desarrollar argumentos para ellos mostrar lo razonable que era su fe, por un tema de persecución y por un tema de sobrevivencia. Pero a ti nadie te va a matar porque tú creas lo que tú creas sobre Dios,
porque tú veas demonio y la gente te llama que tú te estás volviendo loco. La gente no te, a ti no te van no te van a matar por eso. Entonces, ¿cuál es la necesidad indetenible, incontenible de tú querer que la ciencia valide tu fe? El valor de tu fe está en que es tuya. Punto. Ese es el valor de tu fe, en que es tu fe y no tiene que ser la de nadie para que sea buena, para que sea válida y para que sea correcta. Punto. Ya. Dejemos, señores, de caer en ese. Dejemos, señores, de dejar de hacer ver la Biblia tan mal. Porque cuando tú le exiges a la Biblia que la Biblia te dé algo o te diga algo para lo que su naturaleza no se lo permite, tú estás haciendo quedar la Biblia mal, señores. Y yo creo que ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros que queremos hacer que la Biblia sea un libro de ciencia. Y cuando vienen los científicos que nos dicen a nosotros el número de incoherencia que desde la ciencia y desde la academia contempla la Biblia, entonces la Biblia queda mal. Porque la estamos llevando a un terreno para el cual ella no está diseñada. Entonces, señores, olvídense de eso. Suelten eso, señores. Mantén tu fe, vive tu fe, proclama tu fe. El que te quiere escuchar, bienvenido. El que no, también tiene derecho. El que no, también tiene derecho. El que no, también tiene su legítimo derecho a pensar lo que quiera pensar. Enfoquémonos en que finalmente, señores, la idea de la espiritualidad es un tema muy personal. Es un tema muy personal. Y yo sé que tú, dentro de tus dogmas religiosos, tú crees que tú tienes la verdad absoluta y demás, y que olvídate de eso, hermano, vive tu fe y ya. Óyeme, vive tu fe y deja que los demás vivan la suya como la quieran vivir. Y el que no quiera creer en Dios, ¿por qué no cree en Dios? El que no quiera creer en Dios, señores, que no crea en Dios y punto. Y no quiera tú hacer de la Biblia un libro que no es para que otro crea lo que no quiere creer. Vive tu fe y punto. Bueno, señor, creo que la exhortación de hoy pareció casi una predicación. Yo era predicador, señores. Casi una predicación. Estamos encendidos, estamos en fuego aquí. Pero nada, mi gente, gracias por llegar. Si llegaste hasta el final de este contenido, muchísimas gracias. Dios es más que ciencia y es más que religión, señores. Dios es más que ciencia y más que religión. Y está por encima de esos dos elementos. Así que gracias por llegar hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas al canal, dale like, dale me gusta, comparte una porción de este video si te gustó, si te impactó. Y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.